Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 17 de abril del año 2023. En gracia de Dios, hace un breve instante, con la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá, en la previa. Ahora, en la reflexión con la Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA-RAM Fundación, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, en campus, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia de Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y nos trasladamos al pueblo de Israel, donde acontece por la narrativa de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan liberados de esa justicia humana que los tenía oprimidos por simplemente ser testimonio del Evangelio de Cristo, habiendo sido testigos en su momento, antes de su pasión, muerte y resurrección, pero ahora con la fuerza del Espíritu Santo, Paráclito, que les da la valentía, el coraje y la sabiduría para poder afrontar las alimañas, las artimañas y las mañas de los fariseos, de los escribas y los saduceos, que no solo niegan la resurrección, sino que en esa insurrección ven a todos como revolucionarios en contra de un orden de la opresión, que se basa en la desorientación que tiene el pueblo, por tanto la vulnerabilidad que causa ello y el ser objeto de manipulación, en palabras de Fray Nelson Medina, en ese retiro que hacía con las hermanas en España de la comunidad dominicos, acerca del progreso espiritual, niveles de concienciación ambiental, de conexión sideral y de coevolución celestial. A eso está invitando el Evangelio hoy en San Juan, a trascender la dimensión del ser, que es espiritual, antes que intelectual, en un nivel intermedio, y antes que material, en primer nivel. Si bien biológicamente eso es lo que ordena la genética, la nemética en tanto lo cultural y la energética en tanto el ritmo de vida que impone la sociedad, hay que hacer en principio la kenosis, que dice Jesús, en pobreza, humildad y obediencia, a bajarse y dejar que Dios haga su obra, que acontezca en todo ser siendo y haga la transformación. Él es el hacedor de la creación, el rey de la creación y el que sabe cómo es la creación. Y el ser humano ha transgredido ese orden natural, esa impronta natural y esa creación natural como es. Que natural, que mesonatural y sobrenatural, no, es la misma influencia divina. Lo que pasa es que respeta la libertad de tomar la decisión en lo correcto, el bien vivir, la bienaventuranza. Pero el enemigo, el adversario, el patán, viene haciendo de las suyas y todos seguimos detrás de eso. Reinvertimos un proceso natural de vida que es la conexión espiritual. Lo primero que se hacía en Israel era presentar las criaturas recién nacidas al templo para dar gloria a Dios y bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es el plan divino? ¿Y cómo acogerlo? Los padres, la madre y el padre, en términos genéricos, parents, para no discutir ahí términos sexuados y sexuales y de géneros, que eso lleva a una degeneración de generación en degeneración. Y hoy, Dios mediante, la palabra es declarar ética, moral y proféticamente testigos del amor, la verdad y la justicia divina, con valentía, con coraje, con fuerza, que es el Espíritu Santo Paráclito. Para eso, en gracia de Dios, hemos sido bautizados en la fe católica, apostólica y romana, pero siendo hermana, la Roma buena, porque hay otra Roma del tirano que había en Israel, esa no.
Estamos es con el Vaticano, defendiendo a su santidad el Papa. Y como se decía ayer en la meditación de la palabra, nuestro hermano Santo Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y todos estos otros que son víctimas de acoso, de maltrato, de bullying por las redes sociales, de increpaciones, acusaciones y transgresiones a la verdad. Estas distopías, falsas utopías y todas estas estratagemas del patán, del enemigo, el adversario, el opositor, que viene haciendo de las suyas, abusando de la confianza de Dios, de la fe que tiene Dios en la humanidad y de la esperanza que tiene en la creación, porque es su obra perfecta y hizo a imagen y semejanza suya al ser humano, pero no para que hiciera de todas las criaturas y de la misma humanidad un desastre y hacer un desastre de la creación. Sepan que triunfó el bien, la resurrección de Cristo. La Pascua es el paso de esa muerte a la vida eterna y es desde ya por anticipado. Y eso se hace es con la declaración que ya está en el Evangelio, es ponerlo por obra y promoverlo sin vergüenza alguna, porque hay mucho sinvergüenza que lo que hace es promover falsos evangelios, falsas verdades, falsas revelaciones. Y Jesús en espíritu y en verdad declaró por sí mismo que es posible, que es viable y que es pertinente, porque ese es el mandato celestial, vivir en paz, en felicidad y en libertad. Pero eso implica obediencia, pobreza y humildad, que no es inversa. Y es salir de esta paranoia que está en la sociedad, cambiando la metanoia, el esquema mental, aprovechando lo que decía Pedro Justo Berrío hoy en la meditación de la palabra. Es que el modelo mental de la sociedad es inverso. Desde que nace la criatura ya lo quieren meter en un consumismo, en un esnovismo, en un estupidismo, para vivir ese materialismo. El intelectualismo es supuestamente repetir contenido, circular un modelo anacrónico, antagónico y analfabeta, ambiental, sideral y celestialmente, alma y cuerpo. Eso lo que hace es cerrar, vivir en tinieblas, en oscuridad. Y espiritualmente se lo deja a los mayores, que porque ya están cerquitas a irse al descanso eterno, o los van acelerando en el proceso de descanso. Eutanasias, lo mismo que a las criaturas antes de nacer, antivida, antinatura, antiorden natural, todos esos movimientos de la Agenda 2030, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de todos esos esquemas en la barahunda de lo político, de lo económico y lo social con ese supuesto nuevo orden mundial. No, el orden de siempre ha sido el mismo, natural. La impronta de vida natural está en la moral de cada ser, la conciencia espiritual, intelectual y emocional, bien puesta. Y ahí viene ya la verdad revelada por Cristo. Y sigue el ser testimonio de la verdad. Esa es la invitación hoy, seres amados. Y aprovechando la carta de Hechos de los Apóstoles, la valentía del primer Papa. Simón, Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra se construyó la iglesia cristiana. Pero la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús, resucitado, y la Madre Santísima, su esposa. Adán y Eva de esta generación. Una regeneración. Eso es lo que hay que trabajar. Y el Padre Creador está esperando que empecemos a crear, dejar de recrearnos ahí en distracciones, viviendo un estoicismo, un esnovismo, un estupidismo, seres amados. No, no es así. Escuela de la conciencia ambiental, sideral y celestial. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido. Dios mediante, en breve volvemos con Fundación Ekarram Campus para hacer esta profundización de esta reflexión que nos sacude. Reflexión por reflejo del alma, el corazón de Cristo resucitado ahí y el flujo del agua, el bautismo.
la conversión, cambio de estilos de vida, salir de esas zonas de confort, de esas falsas seguridades. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuáles son los miedos? ¿A quién se le tiene miedo? Es mejor tener respeto a Dios que vergüenza y que miedo a cualquier sinvergüenza. Hasta pronto, Dios mediante, en breve. Muchas gracias.